¿Qué tal? Soy Ruth Cubilete, presentando lo que es el Estado, el gobierno y sus diferentes formas de Estado, como son democracia y autocracia. El Estado lo podemos definir como una institución u organización jurídica económicamente organizada y estructuradas de una nación, lo cual contienen elementos constitutivos que pueden elegir y ser elegidos. También tenemos características de este estado, como lo es la característica que lo componen: una capital, un idioma, un himno y un escudo, con unos elementos también que la componen, como lo es la población, el territorio, la soberanía y un gobierno. Si vamos a hablar de población, podemos decir que es un grupo de personas o pueblo que forman un estado. Ahora bien, el territorio está compuesto por el suelo, por las aguas o el espacio aéreo, las islas adyacentes, pero que también tiene sus límites. También vamos a hablar de la soberanía, que tiene como función administrar el Estado y sus diferentes poderes. Dentro de lo que es la soberanía, podemos decir que está el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, administra todas las instituciones u órganos del poder ejecutivo. Esta está compuesta está presidido por el presidente y la vicepresidenta. El poder legislativo lo componen la Cámara Baja, que está representada por los diputados, y la Cámara Alta, donde está representada por los senadores de la República, y cada senador tiene participación en cada provincia del país. Estas dos componen el Congreso Nacional, lo cual se encarga de legislar y hacer las leyes que rigen el Estado. Por último, y no menos importante, está el Poder Judicial, administrando la justicia, donde están todos los órganos, por ejemplo, los jueces y las instituciones que lo componen. El gobierno. El gobierno es el conjunto de órganos que administra el Estado. Tiene diferentes elementos que lo componen, como lo es el sistema de gobierno, que expresa los diferentes modos de relaciones entre el Parlamento y el gobierno. Las formas de gobierno, que es el carácter electivo o hereditario de la jefatura del Estado. Aquí vemos la monarquía y la república. Cuando hablamos de monarquía y república, podemos decir que en la monarquía la jefatura del gobierno la decide una sola persona, llámese un rey o una reina, y en la actualidad es hereditario. Es únicamente compatible con el sistema de parlamento de gobierno, mientras que la república
puede darse tanto en el sistema parlamentario de gobierno como en el sistema presidencialista, lo cual esto puede ser temporal porque son elegidos por votaciones y a través de elecciones. Un gobierno puede estar, puede ser conformado, puede ser liberal, puede ser autoritario, puede ser democrático o puede ser autocrático. Cuando hablamos de un gobierno democrático, este es un régimen que se define por la libertad del individuo. Es decir, el pueblo tiene el poder de decidir. Es un gobierno del pueblo. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, gracias a Dios, podemos contar con un gobierno democrático, donde nosotros podemos elegir por medio de votaciones quiénes van a dirigir nuestro país. Y tenemos también la libertad de expresión, que eso se da en el régimen democrático. Dentro de los elementos, como ya dije, tenemos participación, tenemos una soberanía popular, tenemos derecho a elegir y ser elegido, a la libertad de expresión, entre otras. Dentro de los gobiernos democráticos que han pasado por nuestro país, podemos mencionar el gobierno de Horacio Vázquez. Este fue el primero en la historia en mantener el orden y la libertad ciudadana al mismo tiempo. Este gobierno de Horacio Vázquez se caracterizó por garantizar las libertades públicas, fomentó las actividades agrícolas, fue un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Podemos también mencionar el gobierno de Juan Bosch y Gavino, su gobierno de 1963, con la reforma que hizo en la Constitución, que fue la Constitución más democrática de ese entonces. Esa democracia le dio vida en su reformación, valga la redundancia, respeto a la vida, a la libertad, respeto a la libre expresión, a tener, ¿cómo puedo decir? Derecho al culto, a una vivienda, al trabajo, a huelgas, derecho a la educación. Fue una reforma en la Constitución de ese entonces. Ahora bien, hablando del gobierno autocrático. Este es todo lo contrario a la democracia. En el gobierno autocrático, este es un régimen que es un retractor de la libertad del individuo. Aquí es una sola persona quien tiene el control, quien toma las decisiones, quien tiene el poder de hacer todo y modificar las leyes. Dentro de los que podemos mencionar, de los gobiernos que han pasado por nuestro país, República Dominicana, podemos mencionar el régimen más fuerte que ha tenido la República Dominicana, que es el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo, conocido más bien como el Jefe. Con esa denominación de jefe podemos ya sacar conclusiones. Trujillo era un presidente que tenía el control absoluto de todo. Gobernó con mano firme y con mano dura. Gobernó de manera personalista. Además de eso, Trujillo utilizaba la tortura para castigar
esa fue una forma que él utilizaba para su régimen dictador. Pues en conclusión, la democracia y la autocracia son dos términos diferentes y con significados opuestos, como ya vimos. Una que da derecho a la libertad de prensa, libertad de expresión, a la libertad del individuo, del ciudadano, y otra que lo reprime totalmente, otra que el jefe tiene el control sobre todas las cosas, que la ciudadanía no tiene derecho a elegir, sino que lo elige una sola persona. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.